Muy feliz sábado, querida Iglesia de Lomas. Realmente para mí es un privilegio poder estar con ustedes, por lo menos por este medio. Hace tiempo que venimos planificando, organizando la posibilidad de acompañarlos. Y bueno, ahora en tiempo de cuarentena esto se está haciendo una realidad. Así que quiero aprovechar a mandarles un abrazo a cada una de las familias. Ustedes saben que tenemos un cariño muy grande para con la Iglesia de Lomas, ya que fue nuestra primera iglesia, nuestro primer distrito, donde aprendimos muchísimas cosas, pero por sobre todas las cosas creo que ustedes también aprendieron a tenernos paciencia en esos primeros años. Así que para mí es un privilegio y una alegría acompañarlos. Quiero aprovechar también a mandar un saludo muy grande para todos los que nos están acompañando por YouTube, por Facebook, que también creo que extrañamos el poder encontrarnos en la iglesia, el poder darnos un abrazo, pero bueno, por ahora nos tendremos que conformar de contactarnos y de poder vernos por lo menos de esta manera. Quiero aprovechar el tiempo que tenemos por delante para compartir con ustedes un mensaje, por supuesto un mensaje bíblico, que como creo que todo predicador tiene la oportunidad, siempre uno predica para uno mismo, así que este mensaje me ha hecho muy bien en lo personal y quiero compartírselos también a ustedes en este sábado. Vamos a hacer una breve oración para comenzar, para pedir la dirección de Dios y de esa manera entonces vamos a comenzar. Señor y Padre que estás en el cielo, queremos rogarte que ahora al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz, el Espíritu Santo pueda darnos el entendimiento y pueda ayudarnos a poner en práctica todas aquellas cosas también que vamos a repasar. Te queremos agradecer y pedir todo esto en nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez se han puesto a pensar o a razonar acerca de una teoría que la podemos llamar la teoría del dejar de ser. Y es muy fácil de entender esta teoría porque solo basta ver el paso del tiempo. Piensen, por ejemplo, en aquellos que ya tienen algunos años más. En su momento fueron jóvenes, fueron adolescentes y ahora dejaron de serlo, tal vez ya son un poco más adultos, un poco más grandes. Piensen en otros aspectos de la vida, como inclusive la economía aquí en nuestro país. Si hoy en día o hace algunos años atrás teníamos un billete de 100 pesos en nuestro bolsillo, a medida que fue pasando el tiempo, ese dinero dejó de ser, ya no tiene el mismo valor o no podemos comprar lo mismo. Y así con todos los aspectos de la vida, ¿no? El dejar de ser se vuelve algo cotidiano porque a medida que pasa el tiempo, aquello que es nuevo ahora deja de ser nuevo para ser usado, o aquello que es nuevo ahora pasa a ser viejo, y así pasa con todo, ¿no? Ahora, es verdad que el dejar de ser no siempre es algo negativo. Tal vez entre algunos de los que nos están mirando y acompañando, alguno dirá, bueno, yo resulta que estaba luchando con alguna adicción, por ejemplo con el cigarrillo, y dejé de ser fumador y doy gracias a Dios por eso, ¿no? El problema está en cuando el dejar de ser lo relacionamos con lo espiritual, generalmente se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque Dios nos creó o Dios nos hizo de tal manera para que nosotros lleguemos a ser de la manera que Dios nos hizo por medio de la eternidad. Pero por la entrada del pecado es ahí donde comienza este gran problema. Por decirles algunos ejemplos prácticos en la Biblia y que vemos allí en los primeros capítulos, Adán y Eva fueron creados por Dios para ser quienes gobiernen, para ser quienes administren aquellas cosas que Dios había creado. Sin embargo, por la entrada del pecado y por decisión de ellos, dejaron de ser lo que Dios quería que sean. Y eso inclusive puede pasar también en nuestra vida. ¿Cuántas veces, y les hablo a los líderes de la iglesia, les ha pasado que tal vez han querido dejar de ser ancianos, dejar de ser director de esto o de aquello? He conocido muchos pastores y en mi ministerio también he tenido que luchar contra el dejar de ser. A veces se nos cruza por la mente, por la cabeza, el dejar de ser pastores, dejar de ser aquello que Dios quiere que seamos. Pero justamente para este problema del dejar de ser, que es un grave problema, vuelvo a mencionar, en relación a la vida espiritual, Dios tiene un antídoto, Dios tiene una ayuda especial para aquellos que en algún momento han querido dejar de ser. Y esa ayuda
En primer lugar, la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Mientras ustedes buscan allí solamente recordar el contexto, Éxodo capítulo 15, versículo 22, nos encontramos en un momento donde el pueblo había estado cautivo aproximadamente 400 años en Egipto y resulta que el pueblo había dejado de ser lo que Dios quería que sea. Ese pueblo que ponga a Dios en primer lugar, a ese pueblo que sea fiel, a ese pueblo que cuando otros lo vean puedan querer ser parte de ese pueblo, por un medio de un pueblo que testifica acerca del único Dios verdadero. Pero durante tantos años viviendo en un lugar donde no era el lugar que Dios tenía preparado para su pueblo, se pierde esa identidad y dejan de ser el pueblo que Dios quería que sea. Por eso ahora entramos en un momento donde Dios tiene que accionar esa clave, donde Dios tiene que accionar esa herramienta, ese antídoto, para que el pueblo vuelva a ser lo que Dios quería que sea. ¿Y qué dice allí Éxodo 15, 22? Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Qué pasó con el pueblo? Cuando sale de Egipto, ¿hacia dónde van? Van hacia el desierto. Dios tenía el objetivo y el propósito de que ellos puedan ir a la tierra prometida, sin lugar a duda. Pero ¿cómo hacer para que el pueblo vuelva a cobrar esa identidad? Pasan por el desierto. ¿Y qué es lo que uno generalmente pasa en el desierto? Nunca tuve la posibilidad de estar en un desierto, pero uno lo ha podido ver en documentales, en películas. Y generalmente cuando uno está en el desierto, lo que pasa es que se empieza a preocupar realmente por aquellas cosas que tienen que ver con la subsistencia. Por ejemplo, uno empieza a buscar agua, empieza a buscar un lugar donde no le pegue tanto el sol y se deja de preocupar por aquellas cosas que son pasajeras. Pero para ampliar un poco más el panorama, yo no quiero solamente que hablemos del desierto, sino que le vamos a cambiar un poco el término, y ahora me van a entender por qué, y vamos a verlo de esta manera. ¿Cuál es el antídoto de Dios para luchar contra el dejar de ser? Es hacernos pasar por la cápsula del tiempo. Sí, escucharon bien, la cápsula del tiempo. Es una manera de ilustración para que juntos podamos recordar en este sábado y en la semana que tenemos por delante cómo luchar contra el dejar de ser. Y les pongo ejemplos prácticos. ¿Por qué no solo limitarnos al desierto, sino hablar de algo un poco más abarcativo, ¿no? Piensen en personajes bíblicos que han querido dejar de ser, pero que Dios permitió que pasaran por la cápsula del tiempo. Recuerden que en la cápsula del tiempo lo que pasa es uno pierde justamente ya el interés por las cosas pasajeras y se empieza a preocupar realmente por las cosas eternas, por las cosas que realmente tienen importancia. El primer personaje que se me viene a la mente es Jonás. Jonás era profeta, Dios lo llama para que él haga lo que tenía que hacer un profeta, que era ir y predicar a Nínive. Sin embargo, Jonás lucha contra el dejar de ser. Él quiere huir de la presencia de Dios, de hecho huye de la presencia de Dios y lucha contra el dejar de ser. Él no quería ser lo que Dios le estaba pidiendo que sea. ¿Y qué es lo que hace Dios? Vení, Jonás, vení. Vamos a entrar a la cápsula del tiempo. ¿Cuál fue la cápsula del tiempo para Jonás? Fueron esos 3 días que pasó dentro del gran pez, donde ahora Jonás ya deja de preocuparse por sus propios intereses y se empieza a dar cuenta de que hay cosas que son trascendentales o que son por la eternidad. Y es ahí donde dentro de ese gran pez ora y finalmente logra predicar a toda Nínive. Ustedes conocen el resto de la historia de Jonás, no quiero ahondar en detalles. El mismo Moisés, piensen que cuando Dios llama a Moisés para que él haga la tarea de liberación del pueblo, Dios le dice, yo quiero que seas el libertador. Y Moisés le dice, no quiero ser eso, no quiero ser el libertador. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios para que Moisés entienda cuál es el propósito que él tiene para su vida? Lo hace pasar por la cápsula del tiempo. En este caso, por ese periodo donde Moisés tuvo que recapacitar, reacomodar sus prioridades y volver a cumplir los propósitos de Dios. Los grandes personajes de la Biblia, si uno se pone a pensar, han pasado por momentos
en donde han luchado justamente contra el dejar de ser. Y Dios los ha hecho pasar por momentos para que ellos puedan poner en orden sus prioridades. Ahora, solo dos cositas a tener en cuenta dentro de lo que es esta cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr dentro de esa cápsula del tiempo? En primer lugar, nos quiere enseñar a esperar. Justamente como en ese periodo uno pierde la noción del tiempo porque ahora se empieza a preocupar por las cosas que realmente importan, es ahí donde uno empieza a esperar, a tener paciencia, a tener la tranquilidad necesaria para saber que Dios es el que está al mando de las cosas. Lo segundo y muy importante es que Dios en ese periodo de tiempo nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a pulir esas asperezas de carácter para que finalmente podamos salir de esa cápsula del tiempo moldeados como Dios quiere que seamos. No solamente piensen en cápsulas del tiempo o en el antídoto del dejar de ser como problemas o conflictos, porque sin duda también esos momentos, y pienso tal vez en una familia muy querida por nosotros, que ustedes saben a quién me estoy refiriendo, pero imagínense una familia que tiene a su hija, por ejemplo, que está pasando por un problema. Sin duda está pasando por un momento de una cápsula del tiempo donde el entorno deja de tener importancia y resulta que ahora lo verdaderamente eterno empieza a tener importancia. No solo me refiero a momentos de prueba, de lucha, de desafíos, sino que también me refiero a momentos de la vida donde nosotros tomamos decisiones. Por ejemplo, un momento que a mí se me viene a la mente es el periodo donde tuve la posibilidad de terminar la secundaria y empezar a estudiar odontología. Yo creo que en ese momento Dios permitió que pasara por ese periodo para que entendiera cuál era el propósito que Dios quería para mi vida. Trata de pensar en tu vida cuáles han sido esas cápsulas del tiempo. Pueden ser momentos de dificultad, momentos de adversidad, pero pueden ser momentos donde has tenido que, como se dice, ¿no?, en términos de fútbol, parar la pelota, levantar la mirada y ver hacia dónde es el rumbo correcto. No el rumbo que yo decido tener, sino el rumbo que Dios quiere que tenga. Lo que Dios quiere que aprendamos dentro de esa cápsula del tiempo es a esperar, a madurar, pero por sobre todas las cosas a que seamos transformados. Jesús mismo pasó por la cápsula del tiempo. Ustedes recordarán el momento de la tentación, en el momento de la tentación que Satanás hace para con Jesús. ¿Cuál fue el resumen de esa tentación? Satanás quería que Jesús deje de ser lo que Jesús era. Jesús era el Salvador. Jesús había venido a liberar al mundo. Y Satanás quería que Jesús deje de ser eso. ¿Qué pasa con Jesús? Sale de esa cápsula del tiempo, de ese periodo, se acordarán ustedes de esos 40 días, y sale ahora preparado por haber salido de esa tentación, preparado y listo para cumplir con el propósito que Dios tenía para él. En resumen, y hay una palabra clave para entender cuál es la contraposición contra el dejar de ser, es una palabra que la encontramos en un capítulo muy conocido, que es en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. En estos versículos lo que vamos a encontrar es la palabra en contraposición al dejar de ser, que en definitiva es el desafío que Dios tiene o quiere lograr en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas. Fíjense el común denominador de estos versículos. Juan 15, 4 y vamos a leer hasta el 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no puede permanecer en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Por otro lado, leemos ahora en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Cuál es la palabra clave en contraposición al dejar de ser?
¿Qué es eso lo que Dios quiere lograr con nosotros? Que aprendamos a permanecer. Permanecer. No es otra cosa que la constancia en la vida del cristiano. No es otra cosa que sin importar lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros seguir estoicos ante las adversidades y ante las pruebas. Permanecer significa ser fieles a Dios sin importar la circunstancia y la situación. Si uno se pone a pensar qué es lo que busca un jefe de una empresa, es justamente busca tener empleados que aprendan a permanecer. Empleados que si viene momento de crisis sepan entender la situación y sigan firmes en su trabajo, siendo fieles a su labor. ¿Cuánto más Dios necesita de obreros, necesita de personas, necesita de cada uno de nosotros que aprendamos a permanecer para que su obra pueda avanzar? Si entraste a la cápsula del tiempo luchando contra el dejar de ser, el resultado final al salir de esa cápsula del tiempo es que hayamos aprendido a permanecer, a permanecer. Ese es el gran desafío y esa es la gran lucha que tenemos como cristianos y esa es la gran lucha que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es tener una vida de crecimiento, entendiendo la justificación, que solo por fe somos salvos, pero ahora entrando en el proceso de santificación y de crecimiento constante, permaneciendo aferrados a Él todos los días, siendo justificados todos los días para poder finalmente llegar a semejar el carácter de Cristo Jesús. Ahora, lamentablemente y tristemente, cuando uno se pone a examinar su propia vida, se da cuenta o nos damos cuenta que nos cuesta permanecer. Y fíjense, solo para recordar lo que es la naturaleza humana, vamos a leer Mateo 26, 38, solamente como un versículo que nos recuerda el momento en que seres humanos como nosotros, lo único que tenían que hacer era permanecer y no pudieron hacerlo. Mateo 26, 38 dice: Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, en otras versiones dice, permanezcan aquí y velad conmigo. Ustedes recordarán el contexto también de este texto. Es el momento cuando Jesús estaba por ya comenzar los días más tristes o los días más difíciles en realidad de su ministerio. Y lo único que Dios quería con ese grupo especial de oración era que Pedro, Santiago y Juan permanezcan en oración. Eso era lo que tenían que hacer, simplemente permanecer. Pero ¿qué pasa cuando Jesús regresa después de haber orado y de estar en presencia de Dios? Resulta que vuelve, y ustedes recordarán, encuentra a sus discípulos durmiendo. Esa es la realidad del ser humano, la triste realidad del ser humano. Seres humanos que tenemos el desafío de aprender a permanecer, pero muchas veces cuando nos ponemos a examinar y a darnos cuenta, nos damos cuenta de que estamos durmiendo en nuestra vida espiritual. Una vez más, quiero que ahora podamos leer un versículo para relacionarlo con todo lo que estuvimos hablando y vamos a ver cómo todo esto tiene sentido ahora con este versículo que vamos a leer. Porque el secreto es aprender a permanecer. Y como leíamos en Juan 15, el secreto de permanecer es estar aferrado a Jesús. ¿Pero por qué hay que estar aferrado a Jesús? Esa respuesta la encontramos en Éxodo 3:14. Volvemos a Éxodo. Éxodo 3:14. Es un versículo también muy conocido y que ustedes seguramente recordarán. Dice que Moisés, o Dios en realidad, tiene una conversación con Moisés. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Por qué la única manera de aprender a permanecer es aferrarnos a Cristo Jesús? Porque Jesús se presenta como el yo soy. ¿Y qué significa esto? Que Jesús nunca puede dejar de ser. Piénsenlo de esta manera. Lo que nosotros tenemos, podemos dejar de tenerlo. Si yo tengo algo material, si yo tengo lo que se les ocurra a ustedes, puedo dejar de tenerlo. Pero lo que yo soy, no puedo dejar de serlo. Si yo soy hombre, si bien hoy sabemos que
la sociedad está un poco complicada con respecto a esto, pero yo soy hombre y nunca voy a dejar de serlo. Jesús ha aprendido a permanecer. Jesús es el yo soy y Él nunca va a dejar de ser. Ahora, la única manera que yo logre aprender a permanecer es que esté aferrado a algo que nunca deja de ser. ¿Y qué es lo único que nunca deja de ser? Es justamente Dios, es justamente Jesús, es aquel que es el yo soy. Pónganse a pensar para ampliar este concepto. 1 Corintios 13:8, no hace falta que lo leamos, dice, el amor nunca deja de ser. Porque justamente Dios es amor. Por eso, si Dios te ama, nunca te va a dejar de amar, porque Él es amor. La única manera de aprender a permanecer es estar aferrados a algo que nunca deja de ser. ¿Y qué es lo que nunca deja de ser? Eso único es justamente Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo, es la deidad trabajando e intercediendo por cada uno de nosotros. Ese es el yo soy. Es Él el que nos puede dar la capacidad y la sabiduría para aprender a permanecer, para dejar de luchar contra el dejar de ser, dejar de luchar contra esos pensamientos que se nos vienen a la mente y finalmente aprender a permanecer y a tener una vida en crecimiento en Cristo Jesús. Ahora, hay 3 cápsulas del tiempo que Dios nos ha regalado en la actualidad para que nosotros podamos seguir creciendo en esto de permanecer. La primera cápsula del tiempo es nuestro culto personal. Quiero animarte a que cada mañana cuando te levantes y abras la palabra de Dios, te sientas como en esa cápsula del tiempo, donde justamente el tiempo ya no tiene importancia, sino que lo único que importa es tu íntima relación con Dios. La segunda cápsula del tiempo es el culto familiar, algo que ya está casi en peligro de extinción. Los que saben dicen que el culto familiar debe ser cortito, para que justamente uno se quede con ganas de poder volver a encontrarse el día siguiente. Ese culto familiar donde poder disfrutar con el esposo, con la esposa, con los hijos o con quien esté en el hogar y en la casa y poder disfrutar de justamente esos tiempos a solas o ese tiempo a solas con Cristo Jesús. Y la última cápsula del tiempo es la que estamos viviendo en este momento, es la que estamos disfrutando en este momento, el sábado. El día sábado como una cápsula del tiempo, donde no importa lo que pasa a mi alrededor, donde no importa tampoco el tiempo, donde me olvido de aquellas cosas que son pasajeras y me preocupo y me ocupo por las cosas que son eternas, de tener una íntima relación con Dios, de disfrutar de la escuela sabática, de disfrutar del sermón, de disfrutar del culto joven, de disfrutar de pasar tiempo con mi familia también, de disfrutar tiempo con aquellos que todavía no conocen de la palabra de Dios. Disfrutar el sábado como una de las cápsulas del tiempo actuales que Dios nos ha dejado. Lo último, y ya para terminar, quiero que tal vez te pongas a pensar en el momento en que Cristo venga a buscarnos. Me gusta ver también ese periodo como un momento donde ya no vamos a luchar contra el dejar de ser. Porque justamente si lo podemos ver desde esta forma, ya el factor tiempo no va a tener importancia cuando Cristo venga a buscarnos. Es cierto que va a seguir existiendo, por así decirlo, una medida de tiempo. Isaías dice que vamos a reunirnos de sábado en sábado delante de la presencia de Dios, pero no me refiero a eso. ¿Vieron cuando hay algo que nos gusta tanto o estamos haciendo algo que nos apasiona, se nos pasa rápido el tiempo? Bueno, cuando Cristo venga a buscarnos y vivamos con Él por la eternidad, ya el tiempo para nosotros va a dejar de ser, porque vamos a disfrutar tanto de estar en la presencia de Dios que ahora sí vamos a poder permanecer junto a Él por la eternidad. Quiero animarte y quiero animarlos para que un sábado más podamos comprometernos delante de Dios a permanecer, que dejemos de luchar contra el dejar de ser, que dejemos de luchar contra las tentaciones de no ser lo que Dios quiere que seamos y que por una vez por todas aprendamos a permanecer, pero no por nuestros propios esfuerzos, no por nuestros propios méritos, sino solamente por los méritos de aquel que se puede presentar como el yo soy. Que Dios los bendiga. Vamos a finalizar con una oración para que de esta manera entonces podamos también pedir la bendición de Dios. Señor y Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias porque sabemos que tú siempre estás a nuestro lado. Te pedimos perdón porque tal vez a veces queremos
dar un paso hacia atrás, o estamos tentados a caer, o somos tentados, Señor, a retroceder. Pero queremos pedirte que nos ayudes a permanecer. Queremos agradecerte por la paciencia que nos tiene. Queremos agradecerte por las luchas que permites que pasemos, por aquellos momentos en los que sabemos que tú estás ayudándonos a desarrollar nuestro carácter y a prepararnos para finalmente ir a vivir contigo por la eternidad. Quiero orar de manera muy especial por toda la iglesia de Lomas, para que la iglesia de Lomas pueda ser una iglesia que aprenda a permanecer. Te queremos agradecer y pedir por todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un muy, pero muy lindo sábado. Gracias una vez más por la invitación y si Dios quiere nos vemos pronto. Hasta luego.